la fuerza y me lleva por camino recto haciendo honor a su nombre. Aun cuando pase por el valle más oscuro, no voy a tener miedo. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me dan aliento. Me preparo un banquete en presencia de mi enemigo, unge mi cabeza con aceite, mi copa desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por largos días.
Dios le bendiga, hermanos. La verdad que estoy contento de estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios con ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir de la parábola del fariseo y el publicano. Del fariseo y el publicano. Para eso quisiera que me acompañen en la lectura del libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Dice la palabra de Dios en el libro de según San Lucas, capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como judíos y menospreciaban a los demás, les contó también esta parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, ávaros, adúlteros, malhechores, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y ofrezco diezmo de todo lo que gano. En cambio, el publicano, estando lejos, no quería alzar ni aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Les digo que solamente este último descendió a su casa justificado, porque cualquier persona que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado, dice la palabra. Y yo titulé a esta palabra que vamos a compartir en esta noche en la brevedad: humillarse, la actitud que nos conduce a Dios. Humillarse, la actitud que nos conduce a Dios. La Biblia nos habla claramente acerca de 2 personas que subieron al templo a orar, a buscar en intimidad a Dios. ¿Sí? La Biblia nos habla de este fariseo primeramente. ¿Sí? El fariseo dice que, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Sí? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, injustos, adúlteros, ávaros, ni aún soy como este publicano. ¿Sí? Y hace una exposición de sus obras. ¿Sí? Y saben una cosa, ser fariseo en aquel entonces significaba tener una posición prestigiosa. Ser fariseo en aquel entonces implicaba pertenecer a una clase social alta. Era una especie de secta judía muy prestigiosa, una forma de partido político superior. ¿Sí? Eso es lo que vemos en estos hombres. Estos hombres eran la cara visible de Dios para el pueblo. Eran la cara visible del Dios para el pueblo, ¿sí? Y el pueblo siempre que quizás tenía dudas o incertidumbres, siempre acudían a ellos, ¿sí? Porque ellos eran los que tenían conocimiento de la ley del Torá, ¿sí? De la Torá, ¿sí? Es por eso que nos habla la palabra de Dios claramente de estas personas que tenían mucho honor, mucho prestigio delante de todo el pueblo. Eran personas sumamente intelectuales y eran personas que también tenían una gran influencia en la esfera política y en la esfera social, ¿sí? Y la oración de ellos consistía básicamente en una exposición de sus obras, de sus hechos, de todo lo que ellos hacían, ¿sí? Yo quisiera destacar las características del fariseo. Lo primero que podemos ver en las Escrituras es que ellos amaban su posición de prestigio. Ellos amaban su posición de prestigio, ¿sí? San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15 dice que cuando ores no seas como los hipócritas, ¿sí? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ellos amaban ocupar los primeros lugares en la sinagoga. Ellos amaban su posición. Su posición era prestigiosa. Su posición era una posición endiosada. ¿Sí? Ellos se creían superiores a los demás. Ellos se consideraban superiores quizás a todo el pueblo. ¿Sí? Ellos tenían un alto concepto elevado de sí. ¿Sí? Ellos se creían demasiado santos como para estar cerca de personas como las prostitutas, como quizás los enfermos, ¿sí? Que eran excluidos de la sociedad, y también como personas como
estos cobradores de impuestos que eran considerados lo peor de la sociedad, ¿sí? Lo más descartable, ¿sí? Ellos tenían una posición de ego y de orgullo, ¿sí? El ego es amor propio y el orgullo es la valoración excesiva de uno mismo. Ellos pensaban que estaban cerca de Dios, pero su orgullo le impedía tener contacto con el Creador. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nos queremos acercar a Dios, muchas veces queremos estar en comunión constante con Dios, pero hay una cosa que nos impide y eso es el orgullo, ¿sí? El orgullo nos priva de vivir una vida armoniosa con Dios y con los demás. El orgullo nos priva de disfrutar de lo mejor de Dios. Y la Biblia afirma que los fariseos tenían una percepción equivocada de sí mismos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque minimizaban sus pecados y maximizaban el pecado del pueblo, ¿sí? Para ellos el problema eran los demás, el problema eran las personas que integraban el pueblo, porque ellos creían que estaban cumpliendo la Torá en su perfección. ¿Sí? Ellos se creían justificados por sus obras, ¿sí? Es por eso que esto es lo que quizás produce el orgullo. El orgullo nos impide aprender y crecer en Dios. El orgullo nos impide aprender y crecer en Dios. Qué importante que es esto. Una persona orgullosa no puede aprender de Dios. No tiene la capacidad para aprender porque piensa que ya se sabe todo, porque tiene un concepto elevado de sí mismo, porque su orgullo no le permite acceder a un aprendizaje. El orgulloso piensa que ya aprendió lo suficiente. Y así eran los fariseos. Ellos estaban para enseñar, pero no estaban para aprender. Ellos pensaban que tenían un conocimiento profundo. Ellos pensaban que tenían un conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios. Por eso no permitían que nadie les enseñe, ¿sí? Y el orgullo también nos priva, como decíamos anteriormente, de crecer en Dios. ¿Cuántas personas hoy en día están estancadas? ¿Cuántas personas hoy en día están quizás en el mismo lugar de siempre porque hay quizás presencia de orgullo, ¿sí? Por eso que el orgullo lo podemos definir también como la incapacidad de amar. La incapacidad de amar. Cuando un orgulloso no puede amar porque se ama a sí mismo, porque destina todo su amor hacia su persona, ¿sí? Y esto es algo para destacar. Dice que el fariseo puesto de pie, apartado de los demás, empezó a orar. La Biblia nos invita a que nos despojemos, a que dejemos esa posición de ego y de orgullo, ¿sí? Tu yo tiene que ser clavado en la cruz. Hay gente que no puede acercarse a Dios, que no puede conocer a Dios porque no ha sido despojado de su egoísmo, no se despojó de su yo, no se despojó de su orgullo, ¿sí? Porque para que Cristo gobierne en tu vida, tu yo debe ser crucificado, porque es eso lo que te impide acercarte a Dios. Jesús fue crucificado para que crucifiques tu ego y tu orgullo. Jesús fue crucificado para que crucifiques tu ego y tu orgullo. La Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El fariseo se colocaba en la posición de Dios porque su orgullo lo impedía, ¿sí?, ver más allá de su oración. Su orgullo le impedía ver más allá de su oración. Por eso dice la Biblia que él oraba para sí mismo, ¿sí? Y esto nos conduce literalmente a la segunda característica que podemos identificar en las Escrituras, ¿sí?, que es la siguiente. El fariseo direccionaba la adoración hacia su persona. El fariseo direccionaba la adoración hacia su persona. Eso es autoadoración, ¿sí? Ellos iban al templo para autoadorarse. Ellos habían despojado a Dios de su lugar y habían tomado el lugar de Dios, el lugar que le pertenecía a Dios, ¿sí? Ellos buscaban su propia gloria y no la gloria de Dios. Ellos amaban ser vistos por la sociedad
¿sí? Pero no querían ser vistos por Dios, ¿sí? El orgulloso siempre le quita la gloria a Dios, ¿sí? Esto nos lleva y nos conduce a pensar en la siguiente pregunta: ¿hacia dónde estás direccionando tu adoración? ¿Hacia dónde estás direccionando tu adoración? ¿Sabes? La adoración es lo más sublime que le podemos ofrecer a una persona, y solamente Dios es digno de ser adorado, ¿sí? Me puse a pensar muchas veces que quizás en muchas ocasiones direcciono mi adoración hacia mi persona cuando priorizo mis intereses por sobre los intereses de Dios. Direcciono quizás muchas veces la adoración hacia mi persona cuando le quito la prioridad a Dios. Y sabes una cosa, todos somos adoradores, absolutamente todos somos adoradores. ¿Por qué digo esto? Porque todos terminamos adorando a algo o a alguien, ¿sí? Porque el que no adora a Dios está adorando al enemigo. La Biblia dice, y es claro lo que dice la Escritura, no se puede servir a dos señores. O estamos adorando al enemigo o le adoramos a Dios, ¿sí? Por eso que les invito, hermanos, a pensar en esta pregunta para autoexaminarnos. ¿Hacia dónde estás dirigiendo? ¿Hacia dónde estás direccionando tu adoración? La tercera característica que podemos identificar en la vida de este fariseo es que convivía con la hipocresía. Convivía con la hipocresía. Ellos enseñaban la ley, pero no la cumplían. Ellos protegían la ley, pero no la obedecían. Sí, de hecho, la hipocresía es el acto de fingimiento de algo que no poseemos. ¿Sí? El hipócrita no practica lo que dice la Biblia, pero sí espera que los demás lo hagan, ¿sí? El hipócrita no practica lo que dice la Biblia, pero sí espera que los demás lo hagan. Y como hijos de Dios, esto nos lleva a pensar en lo siguiente: ¿qué estoy enseñando con mi ejemplo en la vida de mis hijos? ¿Qué estoy enseñando con mi ejemplo en mi hogar? ¿Qué le estoy enseñando con mi ejemplo a mis vecinos? ¿Sí? Esto es sumamente importante e interesante. ¿Será que practico lo que dice la Escritura? ¿Será que mi vida concuerda con lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí? Porque es mucho más fácil detectar las faltas ajenas que las propias, ¿sí? Y el hipócrita utiliza a Dios para su propia conveniencia. El hipócrita utiliza a Dios para su propia conveniencia. Muchos, de hecho, hacen uso y abuso de la gracia de Dios para continuar perseverando en el pecado, ¿sí? Ellos utilizaban a Dios, ellos utilizaban el nombre de Dios para su propia conveniencia. Ellos aplicaban la ley con severidad en el pueblo, pero nunca lo hacían en sus vidas, ¿sí? Y todo lo que hacían, es como decíamos anteriormente, era para ser visto por los hombres, por la sociedad, ¿sí? Porque el fariseo siempre se enfoca en sí mismo y no en Dios, y ese es el pecado, ¿sí? Que muchas veces cometemos, ¿sí? Es el mayor de los pecados, el desenfocarse de Dios y enfocarnos en uno mismo, ¿sí? Esto es hipocresía, cuando enseñamos algo en lo cual no estamos enfocados. Vivimos y convivimos en la hipocresía cuando enseñamos algo en lo cual no estamos enfocados. La pregunta es: ¿en qué estamos enfocados en estos tiempos? ¿En qué nos estamos enfocando en estos tiempos? ¿Sí? Por eso la palabra de Dios es clara. Ellos endiosaban la ley. Ellos hacían de la ley su propio Dios. El hipócrita endiosa las costumbres y las formas, ¿sí? Y este fariseo, entonces, lo que podemos identificar, que tenía una posición de prestigio, direccionaba la adoración hacia su persona y convivía con la hipocresía. Pero este pasaje también nos habla de la segunda clase de persona que fue al templo,
que fue nada más ni nada menos que el publicano. Y el publicano, dice la Escritura, que era un cobrador de impuestos y era mal visto por la sociedad, ¿sí? Era visto como un fraude y también como un impostor, ¿sí? ¿Por qué? Porque era visto como alguien que se quedaba con las ganancias del pueblo, ¿sí? El publicano era la persona más despreciable de la sociedad, era la persona más despreciable del pueblo, ¿sí? Esto nos lleva a comprender de que Dios acepta lo despreciable. Dios acepta a eso que la sociedad desprecia y devalúa, ¿sí? Y eso es sumamente importante, hermanos. Y dice la palabra: mas el publicano, estando de lejos, no quería alzar ni aún los ojos al cielo, ¿sí? Y dice la Escritura que también que se golpeaba el pecho. Y golpearse el pecho es un gesto, ¿sí?, hecho pocas veces por hombres del Medio Oriente, que significaba nada más ni nada menos que una forma de expresar una angustia muy profunda, una forma de expresar una angustia muy profunda, ¿sí? Lo primero que vemos en la vida de este publicano y que quiero destacar, la primera característica, es que él supo buscar a Dios con sinceridad, ¿sí? Vemos en la vida de este publicano una búsqueda sincera de la presencia de Dios. Dios observa con qué propósito y con qué disposición le buscamos, ¿sí? El fariseo hablaba, oraba consigo mismo, porque consideraba que no necesitaba a Dios en su vida. Él consideraba que no necesitaba de la aprobación de Dios, sino que necesitaba de la aprobación del pueblo. En cambio, el publicano dice que fue al templo, pero no para ser visto por los hombres. Él quería ser visto por Dios, ¿sí? Es por eso que no alcanza con buscar a Dios. Hoy muchas personas le están buscando, pero son pocas las que le buscan con sinceridad, porque a Dios se lo busca de una forma sincera, ¿sí? Dios ama la sinceridad. Dios quiere que le busquemos sinceramente, ¿sí? Dios quiere que le contemos lo que nos pasa, que nos desahoguemos con Él. En segundo lugar, lo que podemos destacar de la vida de este publicano es que practicó la humillación y el quebrantamiento. Practicó la humillación y el quebrantamiento. Él estaba sediento de la presencia de Dios. Él estaba sediento de la palabra. A él no le importaba despojarse de su propia vida, despojarse de sus obligaciones, despojarse de todos sus anhelos y de sus deseos y de todo lo que él poseía. Él quería humillarse. Él buscaba la presencia de Dios. Él estaba sediento de un cambio. Y humillarse es eso, es despojarse de todo para ir en pos de Cristo. Despojarse de todo para ir en pos de Cristo. Dios está buscando personas que se humillen ante su presencia, personas que se vean perdidas sin Cristo, personas que solamente dependan absolutamente de la gracia y de la misericordia de Dios, porque es eso, humillarse. Humillarse es depender de la gracia de Dios. Cuando somos conscientes de que dependemos solamente de su gracia, de que solamente podemos vivir bajo la misericordia de Dios, ¿sí? También podemos definir la palabra humillarse como el acto de menguar para dejar que Cristo crezca, ¿sí? Humillarse es menguar para dejar que Cristo crezca, ¿sí? El publicano menguó, el publicano aminoró, el publicano disminuyó, el publicano dejó que Cristo empiece a crecer en su vida, ¿sí? Y la humillación también la podemos definir de la siguiente manera: el acto de doblegar tu corazón delante de Dios. El acto de doblegar tu corazón delante de Dios. Dios quiere un corazón doblegado y un corazón que se deje moldear por la palabra de Dios. Y el fariseo vemos que tenía un corazón endurecido, un corazón insensible, ¿sí? Y Dios quiere obrar en tu vida, pero necesita ver un corazón doblegado a su voluntad, un corazón doblegado a su palabra, un corazón doblegado a su presencia, porque ante la gracia de Dios solamente queda doblegarnos, ¿sí? Ante la gracia
gracia de Dios solo queda doblegarnos. La Biblia dice que no solo se humilló, sino que también se quebrantó, ¿sí? Y esto nos habla del quebrantamiento, y podemos decir de que no hay quebrantamiento sin humillación, porque ambas van de la mano. Dice la palabra en Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿sí? Y el quebrantamiento es el acto de desmoronarse, segmentarse, desarmarse e inutilizarse a fin de que tu yo pueda morir y de que Cristo pueda morar en ti. Y saben, muchos no son quebrantados porque tienen exceso de amor propio, ¿sí? Porque hay exceso de amor propio, hay ego, y el ego es el obstáculo más grande para el quebrantamiento. John Piper afirma que el quebrantamiento le quita todo aquello de lo que pudiera alardear el hombre, de manera que toda la gloria sea para Dios. ¿Sí? Esto es lo que afirma y sostiene este predicador famoso. El quebrantamiento le quita al hombre todo aquello de lo que pudiera alardear, de manera que toda la gloria sea para Dios. Hermanos, la gracia de Dios es inexplicable, ¿sí? Y es tan inexplicable. La gracia de Dios no la podemos comprender porque muchas de tus lágrimas no han sido por juicio de Dios, sino por la gracia y la misericordia de Dios, ¿sí? Y saben, el quebrantamiento del yo es doloroso, pero mucho más doloroso es abrazar el orgullo para no ser quebrantado, ¿sí? Y el quebrantamiento fue el carbón encendido en los labios de Isaías, ¿sí? El carbón que quema pero limpia, santifica y nos lleva a Cristo, ¿sí? Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. El quebrantamiento tiene como fin llevarnos a los pies de Cristo, ¿sí? El quebrantamiento es el único lugar donde podemos acercarnos a su presencia. El quebrantamiento es la forma en la que Dios obra, ¿sí?, en una vida para deshacerse de su ego y de su orgullo, ¿sí? Porque Dios no puede habitar en una vida llena de ego. Dios no puede convivir en una vida donde el ego gobierna su corazón, ¿sí? El quebrantamiento es el comienzo del avivamiento. Es doloroso y humillante, pero es la única senda que nos lleva hacia la vida abundante, ¿sí? Por eso que me ponía a pensar de que uno de los metales más duros es el diamante. El diamante es un metal muy duro, pero tiene su punto de fusión, ¿sí? Tiene un punto de fusión, un punto donde se funde, un punto donde empieza a ceder y quebrarse, ¿sí? También dice que la semilla de la palma americana es la más dura de todas las semillas y es comparado con el marfil, pero también se abre cuando tiene que germinar, ¿sí? De esa forma, podemos decir de que el quebranto de Dios siempre es bueno. El quebranto de Dios siempre es bueno, porque por medio del quebranto nos acercamos hacia su presencia. Por medio del quebranto somos justificados. Por medio del quebranto crecemos diariamente, ¿sí? Y por eso, por medio del quebrantamiento, también podemos ver su obra de poder y de amor, ¿sí? Este publicano se golpeaba el pecho, dice la palabra, y decía: ten misericordia de mí que soy pecador. El publicano aprendió a no depender de sí mismo para depender de la gracia y de la misericordia de Dios, ¿sí? La misericordia de Dios actúa siempre cuando hay humildad, porque la misericordia de Dios obra solamente en el corazón del humilde, ¿sí? La Biblia dice que este samaritano descendió del templo justificado, y la justificación es eso, el acto de declarar a una persona justa, ¿sí? Y no podemos ser justificados. Nadie pudo ser justificado sin un acto de humillación, sin un acto de quebrantamiento, ¿sí? Porque
La justificación solamente se puede lograr mediante un quebrantamiento y una humillación genuina delante de la presencia de Dios, ¿sí? Por eso que es algo sumamente interesante. La Biblia dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y la palabra de esta parábola termina diciendo lo siguiente: ¿sí? El que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. La humillación es el acto más glorioso, ¿sí?, que podemos hacer para acercarnos a Cristo. La humillación es el acto más glorioso que podemos hacer para acercarnos a la presencia de Dios, porque sin humillación no hay obra de Dios. Sin humillación no pudo ser concretada la cruz. Sin humillación no hay gloria de por medio. Dios quiere que tomemos esa actitud, sí, que tomó, sí, que adoptó este samaritano, una actitud de humildad, sí, porque solamente la humildad nos conduce y nos lleva a ser grandes delante de Dios. Solo la humildad nos conduce a ser grandes delante de Dios, porque solo la humildad conmueve el corazón de Dios. Y este samaritano, este hombre, supo conmover el corazón de Dios, supo tocar el corazón de Dios. Si el corazón del samaritano estaba abierto para que Dios haga la obra que tenga que hacer en su vida, ¿sí? Porque solamente humillarse es la actitud que nos conduce a la presencia de Dios. Solamente podemos acercarnos hacia su presencia con una actitud de humillación, ¿sí? Y yo te invito a que en este momento te autoexamines. ¿Cómo está tu vida? ¿Será que estás viviendo de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios? ¿Será que abriste tu corazón delante de Dios para que Él obre con absoluta libertad? ¿Sí? Dios quiere obrar en tu vida, pero necesita ver un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que se humille y que busque su presencia, ¿sí? Dios quiere obrar en tu vida, ¿sí? Pero Dios obra solamente cuando hay sinceridad, ¿sí? Por eso yo te invito a que te sinceres delante de Dios y a que apeles cada día a su misericordia, ¿sí? Porque este hombre, este varón, apeló a la misericordia de Dios, ¿sí? Es por eso de que la palabra nos invita a que podamos apelar a la misericordia de Dios, acudir a la misericordia de Dios, porque solamente podemos acudir a su misericordia adoptando este acto tan sublime y tan glorioso que hizo este hombre: humillarse y quebrantarse delante de la presencia de Dios. Así que, hermanos, yo le invito a que podamos elevar una oración hacia Dios, ¿sí? Y que podamos meditar en esta palabra, ¿sí? Tenemos dos maneras de acercarnos a Dios, ¿sí? Y hay una sola que es válida, ¿sí? La manera en la que se acercó este publicano. Si este publicano se acercó porque tenía un corazón humilde. Esto nos enseña que solamente podemos acercarnos hacia su presencia adoptando una actitud de humildad. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, papá, porque esta palabra nos ayuda, ¿sí? Y nos confronta, papá, para que podamos, Señor, juntos caminar en tus propósitos divinos. Señor, ayúdanos, papá, a que podamos acudir a tu misericordia cada día. Ayúdanos a poder, Señor, tomar el ejemplo de este publicano, Señor, sabiendo de que, Señor, es la única manera en la que podemos
acceder a tu presencia, Señor, con una actitud de humildad. Señor, queremos humillarnos, queremos quebrantarnos delante de tu presencia, porque sabemos de que solamente en ti podemos vivir una vida diferente, solamente en ti podemos vivir la vida abundante. Por eso, Señor, oramos en este momento por aquellas personas que quizás no conocen a Dios, que no han experimentado el amor de Dios en su vida, Señor, para que ellos tengan un quebrantamiento genuino, Señor, para que ellos puedan, Señor, abrir sus ojos espirituales y ver la salvación que solamente está en Cristo. Te damos toda la gloria y en tu nombre oramos. Amén y amén.